incluso mucho tiempo después, se pensaba que todo estaba formado por mezclas de solamente 4 elementos, ¿sí? Aire, tierra, agua y fuego, si no lo recuerdo mal. Y lo que pensaban era que todo estaba compuesto por estos elementos en su correcta proporción. Entonces, si todo estaba compuesto por estos elementos en su correcta proporción, lo que me está diciendo, digamos de manera errónea, es que yo puedo transformar cualquier cosa en cualquier cosa, ¿sí? Más particular, ellos estaban muy interesados en transformar metales no preciosos en metales preciosos, como puede ser el cobre, transformarlo en oro. Ellos sabían que tanto el cobre como el oro son materiales que están en fase sólida, y lo que buscaban hacer eran transformarlos mediante lo que se llamaba alquimia. Alquimia es como, quizás algunos lo escucharon, otros no, pero la alquimia es una disciplina predecesora a la química en algún punto, porque utiliza varios métodos, algunos similares, otros no, pero estaban en general bastante, eran técnicas bastante erróneas para cumplir el objetivo que ellos querían. No es tan fácil transformar un elemento en otro, necesitan energías que en esa época no se podían alcanzar, y ni siquiera hoy se pueden alcanzar. Hoy apenas se pueden alcanzar esas energías, pero no, hoy en día no podemos transformar cobre en oro, ¿sí? Ellos pensaban que sí. Nada, eso es como dato de color. Y como una especie de paréntesis de lo que es esta clase, les voy a comentar un poco sobre gravedad y electromagnetismo. A distancias mayores que las del núcleo atómico, hay solo 2 fuerzas que explican la totalidad de la física y de la química, ¿sí? Y estas son las 2 fuerzas que más vamos a ver en esta materia. No creo que veamos las otras 2, así que les voy a hablar solamente de estas brevemente. Profe, consulta, antes que siga, ¿el filtrado no corre como separación? Sí, el filtrado puede ser. El filtrado es una palabra bastante general. El filtrado significa separar una cosa de la otra. Pero, por ejemplo, no sé, a mí se me viene a la cabeza un ejemplo de filtrado, así en escala grande, es el tamizado. El tamizado o tamiz se utiliza para separar distintas fases sólidas entre sí que tienen distinto tamaño. Por ejemplo, no sé, la arena. Si la arena está compuesto por muchas cosas, todas en fase sólida, pero todas esas pequeñas partículas tienen distinto tamaño. Y como tienen distintos tamaños, uno lo puede pasar por un tamiz, que es básicamente una red entramada con distinto tamaño, donde lo que tiene mayor tamaño que el entramado del tamiz se queda por encima del tamiz, y lo que tiene menor tamaño pasa por los agujeritos y de alguna forma eso lo estás filtrando. También pero es como cuando cocinamos, ¿no? Claro, como cuando cocinamos también la harina. Que hay que mezclar harina con sal, otras cosas, y se tamiza. Exactamente. La cocina también se utiliza. Hay gente que... Sí, bueno, para la harina, no voy a dar más ejemplo que es eso. No, la cocina tampoco es mi área de especialidad. Es la hora. Es la hora, sí. Bien. Las máscaras que estamos usando en la calle también son de alguna forma filtro, porque dejan el COVID afuera, pero dejan pasar el aire. El aire está compuesto por moléculas más pequeñas que el COVID, así que pasan por la tela del barbijo, pero el COVID no, el COVID se queda atrapado en el barbijo. Por eso hay que limpiarlo. Los que usan barbijos reutilizables, los tienen que limpiar, no se olviden. Bueno, volviendo a este paréntesis, la gravedad y del electromagnetismo. En algunos aspectos se parecen y en otros no, pero vamos a hablar de sus particularidades. ¿Sí? La gravedad es una fuerza que es únicamente atractiva, es decir, todo lo que tiene masa se atrae con todo lo que tiene masa.
es proporcional a un tipo de carga que lo llamamos masa gravitatoria o más sencillamente masa. Todas las cosas tienen masa gravitatoria y el nivel atómico es insignificante. Más adelante quizás lo veamos, pero nada, se los comento porque en general cuando uno estudia los átomos, o mejor dicho, la interacción entre átomos, no interesa su atracción gravitatoria. La hay, pero no interesa porque es muy minúscula. El electromagnetismo puede atraer o repeler justamente porque hay dos tipos de carga distintas, ¿sí? Positiva y negativa, ¿sí? Se llaman carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. Hay cosas que no tienen carga eléctrica, ¿sí? Hay sustancias que no son ni positivas ni negativas. ¿Cómo se llaman esas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se llaman? Los que están... No, neutras. Es la materia neutra. La materia neutra es la materia que no tiene carga. Los neutrones son otra cosa. No tienen carga, por eso el nombre. Pero el neutrón es una materia que no tiene carga. Perdón, ¿y a qué llamas que es solo atractiva? Tengo una idea, pero no sé. Que nada que tenga masa se va a repeler con otra cosa que tenga masa. Ah. ¿Sí? Ok, sí. Significa eso. Ok. Gracias. Bien. Así que bueno, cerramos este breve paréntesis y hablemos un poquito de la teoría atómica moderna. En esta teoría hay ciertos postulados, ¿sí? Que van a tener que saber, y es que toda la materia está compuesta de átomos, ¿sí? Es bastante básico lo que estoy diciendo, pero por las dudas, nada, lo tienen que saber. Toda la materia está compuesta por átomos. Los átomos del mismo elemento son idénticos indistinguibles entre sí y distintos de los átomos de cualquier otro elemento, ¿sí? Es decir, el hidrógeno es igual que otro hidrógeno y que todos los hidrógenos del universo y no se parecen al helio, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo ese postulado. El hidrógeno es siempre hidrógeno y es igual a otros hidrógenos. El helio no se parece al hidrógeno. Por lo tanto, no son los mismos. Los átomos se combinan en proporciones formadas por números enteros para formar compuestos, ¿sí? Nunca vamos a ver en esta materia ni en ninguna otra parte del universo medio hidrógeno, o medio helio, o medio berilio, o medio yodo, o un tercio de yodo, ¿sí? Son siempre partes enteras. ¿Bien? Solo para que sepan, lo que ven acá arriba a la derecha es un esquema de esferas y bastones, si no me equivoco, se llama así, donde cada esfera de cada color representa un átomo de algún elemento y los bastones o palos representan el tipo de enlace, ¿sí? Entonces esta esfera, si no recuerdo mal, representa un oxígeno, esta otra esfera representa un carbono, la negra, la de color negro, y la blanquita son hidrógenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos tres hidrógenos de color blanquito están unidos al carbono, que es de color negro. Bien. Después más adelante vamos a ver qué es que esté unido, como si fuese un palo o dos palitos, ¿sí? Algunos ya lo vieron en la secundaria, otros no, o en el CBC, pero ya lo vamos a ver más adelante. Bien, sigamos. Bien, partículas subatómicas, ¿sí? Los átomos están compuestos de protones, neutrones y electrones, ¿sí? Todos estos tienen un símbolo, ¿sí? El protón se representa como una P,
P de protón, y con un más arriba como supraíndice, indicando que tiene carga positiva. Y los electrones se lo representan como una E de electrón, con un supraíndice de menos, indicando que tiene carga negativa. A su vez, tanto el protón como el neutrón y el electrón tienen masa. Es una masa muy pequeña, pero tienen masa, ¿sí? En particular tienen, por ejemplo, el protón 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿sí? Es un número muy pequeño, es un número que es 0,26 ceros más 166 kilogramos. O sea, es muy poco. El electrón pesa 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Es decir, que tiene una diferencia de ¿cuántos ceros respecto del protón? ¿Cuántos ceros más? Acuérdense que un número que es un número por 10 a la menos algo. 4 ceros más. 4 ceros más. 4. Muy bien. ¿Por qué? ¿Podés explicar por qué? Porque uno está a la menos 31 y otro está a la menos 27. Por ende, son la cantidad de ceros que agrego. Son la cantidad de ceros que hay en total. ¿Sí? En particular está el 0,0000. Entonces, primero contamos el primer 0, 0, 1, un 0, coma, y después vienen, para el caso del protón, 26 ceros más. Perdón, profe, porque eso quedó, o sea, como que la clase pasada también hubo un tema con eso. O sea, ¿el primer 0 se cuenta también en estos 31 o se cuenta el primer 0 sería a partir de la coma? Pensá en el caso más, cuando tenés esta duda, porque a mí también me viene esta duda. Debo admitirles que después de tantos años de física, también me viene la duda. Pero viene a la derecha del primer número, ¿puede ser? ¿Cómo? En el caso que cuando era negativo, era más chico el número, cuando estaba elevado, ¿no? Sí. Y en el caso cuando el exponente era positivo, el número era más grande, y en el caso que fuese, por ejemplo, un número más grande, sí, era a la derecha del primer número, que no fuese 0. Muy bien. Bien. ¿Está mal? No, está bien. Lo que le quería contestar a Alejandra, me había preguntado la cantidad de ceros. Sí, Alejandra. Te decía que pienses en el ejemplo más sencillo. A mí se me ocurre, por ejemplo, 9 por 10 a la menos 1. ¿Eso qué número es? 9. A 0,09. 0,9. Pero tengo un menos 1, o sea, le agrego un 0. 0,09. No. Ok. Acordate, ese 10 a la menos 1, acuérdense, siempre ténganlo en mente, sobre todo en estos casos de duda. 10 a la menos 1 significa 1 dividido 10. ¿Sí? Si fuese 10 a la menos 2, significa 1 dividido 10 a la 2. ¿Sí? Voy a escribírselos acá en una hoja. No, igual yo tengo dificultad mayor, o sea. No, pero por ahí una persona que no tiene micrófono le da vergüenza, digamos, plantear esta duda, y nada, la cuento y a veces soy medio repetitivo, pero la cuento por las dudas, que tengan dudas y no se animan a preguntarla. Entonces, 10 a la menos 1, voy a escribirlo acá. Voy a ponerlo ahí, a ver si se ve. A ver si enfoca esto. Ahí creo que está enfocado. 10 a la menos 1 es igual a 1 sobre 10 a la 1. 10 a la 1 es 10. Pero nada, lo pongo por las dudas. ¿Sí? Este número es 0,1. ¿Sí? 0,1. Entonces ahí podemos hacer un seguimiento fácil de cuántos ceros hay. Entonces, si puse 10 a la menos 1, me está diciendo que hay un 0. Un 0
antes de la coma. Si fuese un ejemplo un poquitito más difícil, 10 a la menos 2 es 1 sobre 10 a la 2. ¿Sí? 10 a la menos 2 es 1 sobre 10 a la 2. Y eso es... Ahí sí sería 0,0. 0,01. ¿Sí? Claro, eso era lo que eso era lo que yo te estaba consultando. Al ser negativo es un número más chico, entonces va con 0, y al ser el exponente positivo se le agregan ceros y el número es más grande. Claro, sí. Es lo que entendí, pues no lo había entendido yo porque nunca lo vi ese tema de notación ni científica ni decimal, por eso quería consultar. Yo creo que estas dos líneas explican muy bien qué significa un número con exponente negativo. Con el exponente positivo es más fácil, si quieren lo repasamos al final de la clase, pero este es lo que trae más problemas, números con exponentes negativos, y significa esto. ¿Sí? Fíjense que acá es donde causa, digamos, confusión. 10 a la menos 2, ¿es 2 ceros después de la coma o incluyendo el 0 antes de la coma y después un 0 más después de la coma? Ahí la respuesta es un 0 antes de la coma y uno más después de la coma. Acá, a ver, me están hablando por chat. Yo entiendo que la potencia indica la cantidad de veces que se corre la coma. Si es negativo, corre de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y si es positivo, se corre de derecha a izquierda. Si es positivo, se agregan ceros. Así dicho, medio bruto. Se agregan ceros. Si yo tengo 1 por 10, es el número que me da, 10. ¿Sí? Entonces, estás agregando un 0 a la... Sería, tenés el 1, un 0, estás agregando un 0 a la derecha. ¿Sí? 1 por 10 a la 2, estás agregando 2 ceros a la derecha. Si vas agregando ceros en este sentido. O sea, vas metiendo ceros de acá. Bien, cuando tenés negativo, conservás el número inicial, no sé, 9 por, bla, 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 lo que sea, lo conservás, pero le agregás números acá. ¿Sí? Entonces, si es 0,9, tenés un 0,9. Y eso es 9 por 10 a la menos 1. Bien, sigamos con esto, así termino. Y a lo último, si quieren, hacemos cuentas. Estoy apuntando que a lo último de la clase tengamos tiempo para hacer algunas cuentas. A ver, Victoria me dice claro, pero es porque al aplicar la propiedad de la potencia se puede aplicar matemáticamente con la propiedad. Sí, es eso. Bien. Muy bien, Victoria. Sigamos. Seguramente me estaban escuchando bajito porque tengo el micrófono lejos. Ahora lo tengo más cerca. Bien. Hace aproximadamente hace 200 años aproximadamente se empezó a discutir cómo estaba organizada la materia. ¿Sí? Se tenía cierta sospecha que había elementos más pequeños, pero siempre había dudas de qué eran, de cómo estaban dispuestos esos elementos pequeños, si es que lo hubiese. Entonces el elemento más, digamos, el modelo físico, el primer modelo físico de la materia, lo propuso Dalton en 1803, ¿sí? En lo que proponía que simplemente la materia era un bloque de materia donde lo seguías dividiendo y siempre obtenías lo mismo. No importa cuántas veces lo dividieras, siempre tenías la misma materia. 100 años después, se empezó a ver evidencia que no. Se empezó a ver, hubo un experimento que hizo Thomson y también Rutherford, que son bastante parecidos, en la cual tenían una filmina muy delgada de oro y bombardeaban con lo que ellos llamaban unas de partículas alfa, ¿sí? No entendían bien qué eran las partículas alfa, no importa, pero iluminaban de alguna forma esa lámina de oro y veían que del otro lado de la lámina de oro se veía un cierto patrón, ¿sí? Con una cierta organización. No importa, quizás lo veamos, quizás no, a esta altura de la materia todavía no importa, pero lo que se propuso a partir de Thomson es que hay
dentro de la materia hay partículas que tienen cargas negativas, cargas positivas. Entonces ahí empezó a surgir la idea de protón y electrón. Luego Rutherford propuso que está organizado un poco más separada la materia dentro de los átomos, donde hay una especie de carozo, donde hay un tipo de carga, y alrededor de ella, de ese carozo, hay otro tipo de carga, ¿sí? Distinto a la del centro. Y después vino Bohr, 2 años después, en la que propuso que en el centro se encontraban los protones y alrededor de él orbitaban electrones. Después vino Schrödinger, que empezó a complicar las cosas con cuántica, y ahí se fue todo un poquito más al tacho todo este sistema casi planetario, porque fíjense que Bohr propone un sistema muy parecido al sistema solar, donde tenemos un centro y cositas más chiquitas que orbitan alrededor del centro. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de esto. Bien. Sí, ¿quién me habla? ¿Quién me está hablando? ¿Alguien tenía una consulta? ¿No? ¿No hay consulta? Bueno. No, parece que no. Bien, propiedades de los elementos. Los elementos se diferencian por la cantidad de protones que tienen en su núcleo, ¿sí? Estos elementos de la tabla periódica, ven que ya estamos llegando, se diferencian, o sea, la diferencia fundamental, lo que diferencia un elemento de otro, es la cantidad de protones que tiene en su núcleo, ¿sí? Todos los átomos con el mismo número de protones son átomos del mismo elemento, ¿sí? Estoy diciendo básicamente lo mismo. Los átomos tienen en su configuración más simple la misma cantidad de electrones que de protones, ¿sí? Si un elemento tiene 12 protones, su configuración más simple es que tengan 12 electrones, ¿sí? Su carga eléctrica es 0, ¿sí? Por eso es simple, porque no tiene mayoría de protones ni mayoría de electrones. Tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, las cargas negativas se compensan, por lo tanto su carga eléctrica es 0, valor 0. Los átomos son neutros, perdón. Sí, estos átomos se les llaman neutros. Bien, los que tienen carga 0 se llaman átomos neutros. Cada electrón ocupa un espacio alrededor del núcleo en zonas con distintas formas llamadas orbitales, ¿sí? No me interesa a esta altura que lo sepan, pero los orbitales tienen esta forma divertida para algunos, aburrida para otros, pero los electrones orbitan alrededor del núcleo con estas formas, ¿sí? La forma más sencilla es el orbital tipo S, que es básicamente una esfera. Hay otros que orbitan con el orbital P, que es como 2 gotas, y así se va complejizando más la organización de la materia dentro del núcleo, dentro del átomo. Bien, los electrones más lejanos del núcleo, los que están en los orbitales más extremos, le dan al átomo su comportamiento químico, ¿sí? Así que es muy importante los electrones, por más que tengan poca masa, tienen la misma carga que los protones, pero son los que en gran medida dictan el comportamiento químico de ese átomo, ¿sí? Porque al estar, piénselo así, bien sencillamente, al estar más externo en el átomo, al ser la capa más externa, es lo que se encuentra más próximo a otro átomo que se encuentra al lado. Entonces es lógico pensar que la parte más externa del átomo influye en la parte más externa del otro átomo. Entonces ahí te da una idea de que se están relacionando por los electrones, que lo más externo se relaciona con lo más externo. Bien, entonces ahora nuevamente les presento la tabla periódica. Hay mucha información en la tabla periódica. Ya vamos a ver detenidamente qué es lo que me dice todos los números y columnas. Pero nada, sepan que tiene esta organización. Bien, sigamos. Vamos a volver repetidas veces a esta tabla en esta clase y en las que vienen, pero vamos avanzando. Bien, número atómico y número de masa. La cantidad de protones le da al átomo su identidad, ¿sí? Es lo mismo que dije antes, ¿sí? La cantidad de protones le da al átomo su identidad.
Ese número se lo llama número atómico, ¿sí? Y se lo representa con la letra Z. ¿Sí? Fíjense acá, a modo de ejemplo, un elemento X. Acá tienen la Z, ¿sí? Este es el número atómico, es decir, la cantidad de protones que tiene este elemento. Siguiente concepto. La masa de un átomo está dada por la suma de protones y de neutrones en su núcleo. Ese número se lo llama número másico, ¿sí? Ese número es fácil de acordarse porque, bueno, la masa es lo que, o mejor dicho, el número másico es lo que te da la masa del elemento, ¿sí? Entonces, ese número se lo representa con la letra A y se encuentra arriba, a la izquierda, en el elemento, ¿sí? Entonces, por eso van a ver, no sé cuántos de ustedes tendrán tablas periódicas. En general se parece a cada elemento va a estar dispuesto con esta información parecida a este ejemplo del hierro, donde tienen el hierro con las letras, ¿sí? En la abreviación de las letras, y un número grande arriba a la derecha, puede ser arriba a la derecha o arriba a la izquierda, pero les va a dar una información de la masa atómica, indicada como masa atómica, y número atómico. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, ¿sí? Volvemos a esta tabla, lo que me están diciendo con este elemento grandote, que utiliza el hierro como ejemplo, me está diciendo cómo está dispuesta la información en esta tabla. Entonces, el número grandote, que arriba a la derecha, me está diciendo que ese es el número atómico. La masa atómica está, digamos, reportada en la esquina izquierda del cuadrado. Y así para todos los elementos, ¿sí? Por ejemplo, el germanio tiene número atómico 32. En 10 minutos se corta esta charla, germanio tiene el número atómico 32 y masa atómica 72,64. Bien. Entonces, si el número de neutrones de un átomo, perdón, volvamos a la diapositiva 9. Fíjense lo siguiente. El protón y el neutrón tienen la misma masa. Hay una leve diferencia, pero para lo que vamos a ver nosotros en esta materia, tienen la misma masa. Fíjense que es 1.66 por 10 a la menos 27 en ambas partículas, ¿sí? Protón y el neutrón. Entonces, como el protón y el neutrón tienen la misma masa y el electrón es despreciable, tiene masa despreciable frente al protón y al neutrón, lo que me dicta la masa atómica de cada elemento es la suma de la cantidad de protones y de neutrones de ese elemento, ¿sí? En general sí. No necesariamente, más adelante vamos a ver que no, pero en su estado más sencillo sí. ¿Sí? Pero esto, no me acuerdo quién habló. ¿Quién habló? Pablo, muy bien. Acordate, esa pregunta es muy válida, pero siempre teniendo en cuenta una de las primeras cosas que dije. La identidad del átomo está dictada por la cantidad de protones, no de neutrones. ¿Sí? Nada, tenete esa idea en la cabeza. Entonces, volviendo al tema de la masa de los elementos. La masa atómica está dictada, se dicta por la cantidad de protones y neutrones que tiene. Entonces, eso está simplificado en una ecuación muy sencilla en la que me dicen Z, que es la cantidad de protones, más N, que es la cantidad de neutrones, es igual a, en este caso, que se llama masa atómica. ¿Sí? Es decir, lo repito por las dudas, la masa de los protones más la masa de los neutrones equivalen a la masa atómica. ¿Sí? Así que, si yo en este ejemplo, en el hierro, les digo, no, vamos a uno un poquito más fácil. Al helio. No sé si lo ven el helio acá, voy a hacer zoom.
Uy, qué poca definición que tiene esta diapositiva. Bueno, se ve medio mal, pero les comento que el helio tiene arriba a la derecha 2 y arriba a la izquierda un 4. ¿Sí? Es decir, tiene 2 ¿qué? Ese 2 es ¿qué? 2, su número atómico, 2 átomos. No, 2 átomos no, 2 protones. No, 2 protones. Ok. 2 protones. Y ese Pero acá 4, dice. Ah, no dije nada. y el 4 que está arriba a la izquierda es La suma de protones y neutrones. la suma de protones y neutrones. Entonces, tenemos un 4 arriba a la izquierda y un 2 arriba a la derecha. Entonces, volvamos a esta ecuación. A, ya vimos que vale 4, Z vale 2. Yo les pregunto, ¿cuántos neutrones tiene el helio? 2. Muy bien. Lo que dice, pero vamos a redondear ese 4 por ese 4, bla 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 por un 4. Después les comento por qué es 4,0 bla 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 y no 4 clavado. Entonces, 2 más 2 es 4. Esa cuenta es bastante sencilla. Las cuentas que vamos a ver en esta materia van a ser, si no me equivoco, todas con números enteros, es decir, el número másico va a ser un número entero, no, muy rara vez van a ver este ejemplo de hierro 55,8, van a ver probablemente 56. No sé, perdón. El motivo, ¿Por ¿sí? qué la Z, o sea, la Z qué sería, el elemento? La Z es la cantidad de protones que tiene ese elemento. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero la cantidad de protones no es el 26 que está arriba. Sí, ¿y qué dije? Y o sea, pero la Z está abajo, no está arriba a la derecha. En la Bueno, diapositiva. por eso les conté que en esta tabla periódica en general, en particular, en realidad en todas, debería decir dónde se encuentra el número atómico y dónde el número másico. ¿Sí? Okay. Nada, o sea, te pido disculpas si te confundí con esto que te expliqué. No, no abajo. pasa nada. Ya está, ahora lo corrijo y Cada vez que se enfrenten a una tabla periódica, lo primero que hacen es miran este cuadro grandote de ejemplo que siempre utilizan y ubican dónde está el número atómico y dónde está el número másico. Ok. O la masa atómica. Bien. Sí, perdón, de hecho yo tengo una mano y que tiene esta magnitud, pero acá tiene la referencia y tiene completamente distinto la forma y todo, pero sí tiene la referencia. Bien. Indica dónde está todo. ¿Sí? Siempre que se enfrenten a una tabla periódica, miren eso primero. Lo primero que miran, eso. ¿Dónde está puesta la información y qué es esa información? Bien. La estructura de la tabla, vamos a hablar un poquito nomás. Los colores representan algunas propiedades químicas cuando se encuentran en estado puro, ¿sí? Oxígeno, cuando digo oxígeno es oxígeno puro, cuando digo nitrógeno es nitrógeno puro. Entonces, por ejemplo, no sé, el oxígeno tiene color violeta y es un no metal. Y los no metales tienen ciertas propiedades que no vamos a ver en mucha profundidad en esta materia, pero sepan, les cuento nomás que muchas tablas tienen estos colores. Hay tablas periódicas que no tienen ningún color, porque no me importa, no quisieron incorporar esa información, pero sepan que los colores indican algunas propiedades. En particular, la más interesante y la que más resalta en toda esta disposición de elementos es la columna que acá tiene el número 18, ¿sí? La columna de más a la derecha de todos. Estos son los gases nobles. Los gases nobles tienen la particularidad que son inertes, ¿sí? No reaccionan con nada. Vos lo mezclás con otra cosa y no se mezcla con nada. Es muy difícil mezclarlos y hacer compuestos de gases nobles, ¿sí? O también se les llama gases inertes, ¿sí? Y estos nombres, no sé, quizás algunos se acuerdan o quizás no. Neón, argón, criptón, xenón,
son los nombres del gas que tienen las luces de neón. Uno cuando dice gas, luz de neón, que son unas luces que son como tubos largos de colores. Eso lo que me está diciendo es que tiene neón adentro. Si fuese un tubo de xenón, tiene xenón adentro. Y bueno, cada gas tiene su color. ¿Sí? Por eso es que son interesantes, digamos, un ejemplo de por qué son interesantes. ¿Sí? Bien. Isótopos y radioactividad, y ahí volvemos a la pregunta de Pablo, si no me había dicho mal. Pablo, bien. Ahí se mete lo que vos preguntaste. Un nucleido es todo átomo caracterizado por sus valores de número másico y número atómico. Entonces, ahí teníamos de ejemplo el cloro, donde tiene el número de masa 35 y el número atómico 17. Y yo te pregunto, número atómico, acuérdense que es la cantidad de protones. Tiene 17 protones y tiene masa 35. Yo te pregunto, Pablo, ¿cuántos neutrones hay? 18. ¿Ves? Ahí tenés un ejemplo donde no hay la misma cantidad de protones que de neutrones. ¿Bien? Bien sencillo. ¿Cómo sabía que tenía 18 y no lo mismo? Exactamente. Mejor explicado imposible. Acordate de esta cuenta, Alejandra. Acordate, A es 35, Z es 17. Entonces yo lo que le pregunté a Pablo es N.